Hola, buenos días, tardes o noches, depende del horario en el que estés escuchando esto. Bienvenidos a este nuevo podcast llamado El Esbozo de la Historia de México. Yo me llamo Paloma Vázquez y espero que disfruten este pequeño podcast. Y pues en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante a mi punto de vista, que es sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto. El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue desde el 2012 hasta el 2018, estuvo lleno de reformas profundas, hechos violentos y una considerable polémica. Definitivamente este sexenio será muy recordado por la desaparición de estudiantes, por los cambios estructurales que modificaron la Constitución y por una derrota histórica del partido hegemónico que gobernó México durante tantas décadas. Y a mi punto de vista, los temas que más afectaron su sexenio fueron la corrupción, la economía, la inseguridad y el aumento de la gasolina. Obviamente vamos a estar tocando todos estos puntos y también otros que son muy importantes de mencionar. Y pues es momento de hacer un recuento de los acontecimientos que marcaron el mandato del expresidente Peña Nieto. Tal vez esto sirva para situar la situación política de México en la actualidad y recordar qué pasó en esos 6 años singularmente largos. Primero vamos a enfocarnos un poco en su vida personal. Y pues Enrique Peña Nieto, antes de convertirse en presidente de México, ya tenía una amplia trayectoria como político. Nació en 1996 en Atlacomulco, Estado de México. Y pues él estudió Derecho en la Universidad Panamericana y es maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey. Su familia tiene tradición en todo esto de la política mexiquense. Es sobrino del exgobernador Alfredo del Mazo González y pues su familia del también exgobernador Arturo Montiel, quien se convirtió en su padrino político. Y pues con 18 años Peña Nieto se unió a las filas del PRI, partido con el que alcanzó diferentes cargos en el gobierno mexiquense entre el año 2000 y 2002. Fue secretario de administración entre el 2000, 2003 y 2004, diputado local y coordinador de la bancada priista. Cuando terminó sus labores en este cargo, contendió por la gubernatura del estado, firmando en campaña sus compromisos entre notarios. Como gobernador mexiquense, Peña Nieto enfocó su administración en obras de infraestructura, en donde alcanzó un crecimiento importante en conexiones. Sin embargo, en materia de seguridad del Estado de México, se convirtió en un foco rojo para el país en su sexenio. Al frente de la administración mexiquense aumentaron los feminicidios hasta convertirse en el segundo estado con mayor número de crímenes, solo por detrás de Chihuahua. En su periodo como gobernador, enviudó de su primera esposa, Mónica Pretelini, con quien tuvo a sus hijos llamados Paulina, Alejandro y Nicole. Solo un año después anunció su noviazgo con la actriz muy conocida Angélica Rivera. Se casaron en el 2010 y al año siguiente pues él anunciaría su intención de contener la elección para presidente de México, donde enfrentaría a Josefina Vázquez Mota del PAN y a Andrés Manuel López Obrador, que representaba a una
coalición de partidos de izquierda. Y pues Enrique Peña Nieto ganó la votación con 18 millones de votos de los 77 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. Y pues así se convirtió en presidente de México por el periodo 2012 y 2018. Y pues ahorita vamos a hablar pues de lo que fue su gobierno. Y pues ya una vez en el gobierno, Peña Nieto firmó con representantes de otros partidos el Pacto por México. El acuerdo se firmó el 2 de diciembre. Un acuerdo que ayudaría a aprobar en el Congreso reformas estructurales a la Constitución para impulsar el crecimiento del país y potenciar a Pemex, que pues esta es la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano. Un día después de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, lo firmaron el mismo presidente, Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, Jesús Zambrano Grijalva, el presidente del PRD, y Cristina Díaz Salazar, que esta es la presidenta interina del PRI. Algunas semanas después se sumó al Partido Verde Ecologista de México. La intención de este pacto era crear un cierto consenso político que le permitiera al presidente impulsar el ambicioso proyecto de reformas estructurales sin enfrentarse a una creciente oposición política antes de que pues el PRD abandonara el pacto en el 2013. Y pues se lograron promulgar con esos acuerdos la reforma educativa y la reforma en telecomunicaciones. Entonces, posteriormente se logró también firmar la reforma financiera. El discurso del presidente Peña Nieto y de sus aliados políticos fue que estos cambios legales llevarían al país a resolver todos los problemas nodales de la vida pública mexicana. Las modificaciones al marco normativo generaron muchos aplausos y reconocimientos de la escena internacional para el mexiquense. No se puede dejar de recordar los premios que otorgaron organismos internacionales al nivel presidente y algunos de sus colaboradores, que incluso llevaron a la publicación de aquella portada en una revista llamada Time, donde llamaron a Enrique Peña Nieto el salvador del país, aunque pues varios no opinan lo mismo. Sin embargo, de ese comienzo queda muy poco. Y ahora el primer mandatario de México está sumido en una fuente de crisis de legitimidad. El Pacto por México también fue muy criticado por los contendientes políticos de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores logros de consenso político en su gobierno y pues tal vez el mayor paso para lograr impulsar sus reformas estructurales. Pues vamos a empezar a hablar sobre algunos problemas que pasaron en su sexenio, unas grandes polémicas. Pues desde mayo del 2012, las protestas del movimiento Yo Soy 132 había creado un ambiente generalizado de rechazo hacia el Partido Revolucionario Institucional. Su relación con las televisoras, pues obviamente en particular Televisa, y con el candidato Enrique Peña Nieto. Fue en este ambiente de constante tensión que se colocaron barreras custodiadas por la policía alrededor del recinto legislativo de San Lázaro. Tras distintas protestas por parte de legisladores del Partido de la Revolución Democrática y comerciantes locales, estas barreras fueron retiradas y finalmente las barreras volvieron a montarse en los albores de la toma de protesta del presidente electo el 30 de noviembre del 2012. Y durante esta protesta
numerosos colectivos, incluyendo el Yo Soy 132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizaron diferentes protestas en San Lázaro y en el Palacio Nacional. Las primeras confrontaciones se dieron cuando un grupo no identificado comenzó a agredir a las fuerzas policiales que pues rodeaban todo el recinto de San Lázaro con bombas, molotov, con piedras. Las confrontaciones escalaron y las fuerzas policiales del entonces Distrito Federal terminaron por imprimir las protestas, distintas violaciones a los derechos humanos de los inconformes, según el informe del presentador por Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y pues a pesar de que no se sabe bien si utilizaron balas de goma o si solamente hubo disparos de latas de gas lacrimógeno y arrestos arbitrarios, las confrontaciones dejaron a una persona muerta que se llamaba Juan Francisco Leal. Murió un año después de los enfrentamientos por una fractura craneal. Y pues vamos a seguir hablando sobre los tropiezos que tuvo Peña Nieto en la arena política. La reforma educativa impulsada por el presidente de México, más que proponer un nuevo modelo de educación o generar un proceso amplio de debate respecto de los principales problemas educativos del país, terminó con una reforma a la relación laboral que tiene el estudio mexicano con los docentes. Si bien es cierto que la reforma tiene algunas virtudes, es evidente que la forma de procesarla más bien ha causado más problemas que soluciones, y las supuestas bondades de estas modificaciones legales no han logrado mejorar la calidad educativa. Esto más bien se ha convertido en una fuente permanente de conflictos. Y pues bueno, el siguiente tema a tratar es pues de los 43 desaparecidos. Vamos a hacer una pequeña intro del ámbito histórico un poco antes de comenzar, porque es un caso justamente como les digo, que se refiere a muchos temas históricos. Hay cosas que entender dentro de la política y la sociedad mexicana, que fue pues donde ocurrió en Ayotzinapa, y esto empieza de esta manera. Se piensa que desde el año 2014 comenzaron una serie de sucesos trágicos dentro del mandato de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y obviamente vamos a hablar sobre más temas de lo que sucedió en su sexenio. En su sexenio tuvo bastantes hechos muy trágicos para la población mexicana. Para los que no se ubican geográficamente, Ayotzinapa queda en el estado de Guerrero, que está ubicado en el sur del país de México. Y se hizo conocida, digamos, que esta ciudad por la escuela que tenía, pues se llamaba Raúl Isidro Burgos, que era una escuela normalista. Sin duda alguna, uno de los hechos que hasta este momento ha marcado el sexenio de Enrique Peña Nieto es la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Estas escuelas públicas o del magisterio nacieron a través o a partir de la Revolución Mexicana. Ocurrió en 1900. En este momento, obviamente el país será fundamentalmente campesino. Entonces, esas escuelas se crearon para apoyar justamente a estos estudiantes de bajos recursos que no podían pagar una educación privada. Digamos que a través de diferentes métodos el gobierno logra reunir el dinero
para que estas personas estudien de manera gratuita y pues que se logre formar al menos una educación básica para que los estudiantes de bajos recursos provenientes de familias generalmente campesinas, digamos que particularmente esta escuela de Ayotzinapa no solo le pagas la educación a los estudiantes, sino que ellos también a veces hacen labores con el pro de esas cosas. Y pues entre ellos algunas veces siembran maíz o también algunos productos. Y pues lo hacen dentro de la escuela. Como tal, se cuenta que dentro de esta escuela normalista pasaron muchas cosas conocidas, pero más que todo el ámbito del movimiento guerrillero, que eventualmente después de graduarse allí se convirtieron en estos tipos de líderes y pues se conoce como esa escuela una de las más fuertes en cuanto a pensamientos políticos de izquierda. Parece ser que para el año 2011 ellos ya habían tenido, o bueno, los estudiantes de esta escuela habían tenido un pasado judicial, por así decirlo, con secuestro de autobuses y un inconveniente respecto a este tema, y tuvieron como un enfrentamiento con la policía. Algunas personas resultaron heridas y otras personas con quemaduras provocadas por estos bardos de los estudiantes. Y bueno, como ya les conté un pequeño pasado histórico para entender un poco más sobre las razones o cómo ocurrió dentro de los hechos del caso Ayotzinapa, llega el 28 de septiembre del año 2014. Como era normal, los estudiantes salían a veces a recoger fondos. En este caso ellos habían decidido hacerlo, pues iban a hacer unas manifestaciones el 2 de octubre de ese mismo año en la Ciudad de México por la masacre de Tlatelolco. Es algo que ya había ocurrido antes y que generalmente se dice que anualmente se empezaba a ver y hacer manifestaciones en contra de estos hechos que ocurrieron. Estos estudiantes recogieron algunos fondos, sin embargo, a veces no era pues suficiente y como les digo, ellos también se metían en muchos problemas en cuanto a secuestro de buses o algunas cosas de violencia o crimen en las calles. Es así como ellos deciden, por así decirlo, tomar unos buses para lograr seguir hasta Ciudad de México. Digamos que durante toda esa semana anterior a esos hechos ya habían estado robando algo de combustible, secuestrando en los buses, cosa que la policía ya había visto. Incluso en algunos momentos pues la policía también trató de evitar algunos de estos secuestros de buses. Sin embargo, llegó el 26 y ellos decidieron, un poco frustrados por no haber podido haber secuestrado los buses anteriormente, llegaron a la ciudad de Iguala, en donde se mostrará alrededor de 3 o 4 buses, uno pues de la línea Costa Line y otros de la línea Estrella Roja. Después de esto, amenazaron a los choferes para que se bajaran de los autobuses y ellos pudieran llevar estos mismos. Y pues obviamente frente a estas amenazas, el tipo de armas o cosas que estaban utilizando como intimidación, pues estos hombres obviamente dijeron que ya llévense el auto, no me hagan daño. Después de secuestrar a estos buses, todos los estudiantes, o bueno, en la gran mayoría de los estudiantes se subieron a ellos para emprender su rumbo a la Ciudad de México. Y se cuenta que va alrededor de unos 100 normalistas, que así es como se le dicen a los estudiantes de estas escuelas. Lo curioso es que la mayoría era de primer año y solo un par era de segundo y tercero. Es así como salen 4 de los buses en dirección a Ciudad de México. Se hacen como en caravana, pues para no perderse uno del otro, pues había demasiado tráfico, entonces pues deciden tomar hacia el norte.
pero para pasar por Ayotzinapa y de ahí seguir su ruta. Sin embargo, le dan aviso a la policía nuevamente del secuestro de estos autobuses y deciden tomar unos nuevos rumbos entre ellos. Uno de estos buses decide irse por el sur porque pues por ese lado encuentran la carretera un poco más despeja. Por un momento una patrulla logra alcanzar a uno de los buses y se les atraviesa porque pues para que no pasen. Y pues los normalistas lo que hicieron fue bajarse del bus, comenzaron a tirar piedras y esto hizo que la patrulla se aleje, así que pues siguieron su camino. Se cuenta así que este fue el primer enfrentamiento a eso de las 9:30 de la noche frente a la policía. Y algunos de los estudiantes, sin embargo, iniciaron ya una persecución mucho más grande. La policía obviamente pide refuerzos, iniciaron unos contrafuegos. Se dice que alrededor de unos 30 impactos de bala llegaron a los autobuses. Y pues obviamente esto hace que muchos de los estudiantes se asusten, se escondan y otros salgan con miedo y pues logran arrestar a varios de ellos. Es así como varios de los estudiantes dentro de este enfrentamiento contra la policía toman sus celulares y deciden llamar a más estudiantes que se encontraban en las instalaciones de escuela de Ayotzinapa. Es en donde en este momento ellos deciden tomar una camioneta y se irían al rescate de sus amigos estudiantes. Digamos que uno de los buses no alcanzó a ser como que arrestado y ellos lo alertaron. Sin embargo, como se quedó estancado en el tráfico de la policía, logró llegar y arrestar también a todas las personas que estaban dentro de este vehículo. Esto se convierte en algo mediático. Comienzan a llegar diferentes canales de televisión, personas de noticias de lo que estaba pasando, de esos enfrentamientos. Obviamente hay personas que hablan, otros que no. Llegan también algunos líderes normalistas, otros de la policía, como para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, se dice que mientras más ocurrían estas ruedas de prensa y como todo lo que estaba pasando frente a los medios, dicen algunos testigos que una camioneta pasó con una antena de radio y algunos carros tomándole fotos a los estudiantes que estaban en la escena de los hechos. Terminó dejando un saldo de 6 muertos y 25 heridos, más el centro importante de ellos. Hechos de este acontecimiento fueron 43 estudiantes que desaparecieron. Muchas personas obviamente criticaron mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto por no hacer nada al respecto ni generar una investigación como se debía sobre la desaparición. Obviamente en marcha alrededor de todo México e incluso del mundo comenzaron a hacerse para pedir justicia por la vida o por lo que fuera de los 43 estudiantes y pues algunos familiares piensan todavía que puede estar con vida. A casi 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de otras 6, sería impreciso decir que no se ha logrado nada. La resistencia de las familias, la organización civil y el informe sobre la situación de los derechos humanos en México no son despreciables en ningún sentido. Ahora queda nada más preservar en la búsqueda con vida de los 43 y el cumplimiento de la justicia para que nada así vuelva a pasar. 2015. Pues vamos a hablar sobre los derechos humanos del sexenio de Enrique Peña Nieto, la relación del gobierno federal con los organismos internacionales, más bien ha sido de conflicto. Entre abril y mayo del 2015, el relator contra la tortura del Consejo de nuestro país se practica la tortura de forma sistemática y generalizada.
Desde el momento de la detención hasta que se pone a disposición de los jueces a los detenidos, esta práctica se hace fundamentalmente con fines de investigación y castigo ante la incapacidad de contar con otros instrumentos. La respuesta del gobierno de Peña Nieto fue minimizar los resultados del informe, criticar públicamente los hallazgos de Juan Méndez y presionar al relator a que matizara sus conclusiones. Las voces del gobierno federal acusaron al relator de violar el código de conducta del Consejo de Derechos Humanos, por lo que desestimaron sus resultados. Las polémicas ejecuciones extrajudiciales. Pues el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo también marcado por la creciente violencia que continuó después del inicio de la llamada guerra contra el narco en 2008 por el presidente Felipe Calderón. La asociación llamada RED calcula que el saldo de ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos en México durante ese sexenio fue de 106, sumadas a las 81 desapariciones. Otras organizaciones, por su parte, habla de 142 ejecuciones extrajudiciales. Estas cifras muy escandalosas tomaron una nueva perspectiva hace años con los enfrentamientos entre activistas y policías en Asunción de Nochtitlán, Oaxaca. El enfrentamiento entre estas fuerzas del orden, activistas y pues los padres de familia que protestaban la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, resultó que la muerte de 6 personas y más de una centena de heridos. Las instituciones de seguridad oaxaqueñas negaron que los policías portaran armas. Sin embargo, diferentes fotografías los desmintieron. Finalmente, tuvieron que admitir el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes. Vamos a seguir hablando sobre el escándalo de la Casa Blanca. Esta es una serie de spots lanzados por la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto admitió la importancia y el alcance del escándalo de la Casa Blanca en su administración. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en diferentes ámbitos. Negativamente impactó en la credibilidad del gobierno, de la institución presidencial y de mi administración. Esas fueron las palabras de Enrique Peña Nieto. El reportaje en cuestión fue presentado en 2014 por el equipo del periodista Carmen Aristegui. En el reportaje se mostraba como lazos sospechosos entre los dueños legales de la casa que habita la familia de Enrique Peña Nieto en Chapultepec, el grupo empresarial y distintas licitaciones otorgadas por la gestión del entonces gobernador del Estado de México. El grupo empresarial rentó también los aviones con los que Peña Nieto y su gabinete viajaron durante las elecciones y diferentes servicios. En total, durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto, esta empresa facturó licitaciones por más de 8,000 millones de pesos. Después de revelar esta información, la periodista Carmen Aristegui fue despedida del grupo MBS. Y la primera dama de México realizó polémicos videos justificando la suntuosa propiedad de Las Lomas. Ninguna de estas dos acciones sirvió para mitigar el escándalo público que hubo y las sospechas de que todavía penden sobre el saliente presidente. Vamos a
vamos a hablar sobre la economía en la administración de Peña Nieto. Las apuestas fundamentales del expresidente de México está en la arena económica y la reforma energética. A su vez, está en el centro de esta apuesta. Entonces, esta reforma fue anunciada como la madre de todas las reformas y se dijo que se convertiría en la palanca del desarrollo nacional y que se sacaría a Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, de la crisis en la que están. Y pues hasta ese entonces esa reforma ha sido un fracaso, ya que casi ninguna de sus metas se han cumplido. Por ejemplo, no contamos con mejores empresas públicas, no se han detonado procesos de desarrollo sustentables y armónicos, pero tampoco comenzamos un proceso de transición a energías limpias y, por si fuera poco, la baja en los precios internacionales del petróleo empezó a impactar en la disminución del presupuesto público federal. Este rubro es donde el presidente ha tenido mayores problemas, ya que su principal apuesta política y económica no ha resultado efectiva hasta ahora. Pasamos a un tema interesante, que es sobre la extradición del Chapo Guzmán y los episodios más vergonzosos y más exitosos del gobierno de Enrique Peña Nieto en la lucha contra el narcotráfico. Involucran a Joaquín Guzmán, o sea, el Chapo, el líder del poderoso cartel de Sinaloa. Fue uno de los éxitos más certeros de Peña Nieto, cuando en un año en el que disminuyó la violencia, en 2014, capturó al narcotraficante más buscado del mundo. La captura se realizó en Mazatlán por elementos de la Marina Armada de México y ponía fin a los 3 años de fuga por parte del criminal mexicano. Sin embargo, poco más de un año después de su captura, el Chapo logró fugarse nuevamente de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Esta vez la fuga fue una verdadera humillación para las autoridades, como si se tratara de una caricatura. Joaquín Guzmán se fugó en un túnel cavado bajo su regadera. El gobierno no estaba dispuesto a permitir que esta burla a los sistemas de seguridad penitenciarios continuara por mucho tiempo y se hizo un esfuerzo considerable de inteligencia para localizar rápidamente al prófugo. Finalmente, en el 8 de enero del 2016, 181 días después de su fuga, el Chapo Guzmán fue capturado. Esta vez se tramitó rápidamente una extradición a Estados Unidos que se realizó bajo un impresionante operativo de seguridad. Entonces, ahora el Chapo Guzmán se enfrenta a una corte internacional en Estados Unidos y los detalles de su juicio prometen remover la arena pantanosa del panorama político mexicano. Entonces, parece ser que, al menos en Estados Unidos, la justicia puede funcionar. Pues ya casi terminamos. Nos faltan como 3 temas nada más por tocar. Y pues por el momento vamos a hablar de la invitación a Donald Trump. Y pues resulta que en un consenso entre los principales líderes, opinión que uno de los mayores errores del mandato de Enrique Peña Nieto fue la invitación que extendió en agosto del 2016 al entonces candidato de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. En realidad, Peña Nieto invitó a los 2 candidatos a la presidencia, pero solo Donald Trump saltó sobre una oportunidad tendida como alfombra roja. Pero el candidato republicano hizo una visita relámpago a México
en la que se reunió con el presidente y dio un breve comunicado a los medios. Y pues en ese intercambio nunca se disculpó por los insultos que hizo hacia México, se negó a hablar del muro y pues también convenció a los ciudadanos estadounidenses de que podía dar una cara presidencial en asuntos internacionales. El mismo día que regresó a los Estados Unidos, en California, volvió a insultar a México y pues él prácticamente dijo que nosotros íbamos a pagar el muro, aunque no lo sabíamos. El resultado de toda esta visita desastrosa fue una avalancha de críticas hacia el presidente por parte de toda la clase política e intelectual y una caída drástica de su aprobación, y pues también pudo ser uno de los momentos clave que llevaron a la presidencia a uno de los más terribles rivales de México. Volvemos a hablar un poco sobre las reformas estructurales de este sexenio a continuación. Y pues las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto tuvieron 3 metas principales. Según los mismos estatus del gobierno saliente, son 3. Era elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento mexicano, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades. Durante los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto se implementaron 11 reformas que repercutieron en la creación de 3 nuevas instituciones gubernamentales, 58 modificaciones a la Constitución y 81 modificaciones a las leyes secundarias. Por supuesto que las reformas estructurales solo fueron posibles después de que Peña Nieto lograra, justo después de asumir el cargo del mandatario, que los 3 poderes políticos principales en México firmaran el famoso Pacto por México. Entonces las reformas que se aprobaron durante este sexenio fueron la reforma laboral, que buscó nivelar los niveles de informalidad en México y atacar el desempleo en los jóvenes; la reforma en materia de competencia económica, que buscaba acotar los monopolios y los abusos hacia consumidores; la reforma en materia energética, que principalmente liberalizaría los precios de la gasolina; la reforma en telecomunicaciones, radiodifusión, reforma hacendaria, reforma educativa, reforma financiera para mejorar el acceso de la población a facilidades bancarias y de crédito, la nueva ley de amparo, la reforma política electoral y la reforma penal. Pues de cualquier forma, las modificaciones constitucionales de Peña Nieto no pasaron sin considerables polémicas, en particular la reforma educativa, que generó numerosas protestas durante el sexenio, y la reforma energética, que ha sido vivamente criticada por la oposición y que causó un enorme descontento popular por el aumento del precio de las gasolinas cuando se liberaron los precios de los combustibles a principios del 2017. Y pues ya para finalizar, hablaremos sobre el precio de la gasolina en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues en el 2017 inició con una ola de protestas violentas que escalaron hasta confrontaciones con la policía, tomaron gasolineras y días enteros de saqueos, establecimientos comerciales, y pues todo esto sucedió por el impacto de la liberación del precio de las gasolinas, que se tradujo en la comprensión general como un gasolinazo. Así, pese a que no fue un aumento gestado desde el gobierno, el llamado gasolinazo causó un enorme descontento popular. José Antonio Meade, que era entonces secretario de Hacienda, trató de explicar lo mejor posible las razones por las que fluctuaron a la alza de los precios de los combustibles en México. En este incremento en el precio de las gasolinas no mediaba decisión del gobierno. El gobierno no fija
ese tipo de cambios. El gobierno no fija el precio de las gasolinas y la única decisión que se tomó en diciembre fue bajar el impuesto. ¿Qué es lo que el gobierno sí controla? El impuesto legislado, el impuesto que está en ley, que es de 4.28 pesos por litro de gasolina, se bajó a 3.16. Esto es que se bajó más de un peso. Eso es lo que podemos bajar el impuesto sin poner en riesgo finanzas públicas, sin meternos en un proceso de recortes que hubiese generado mucho más daño a la ciudadanía. A pesar de esto, la ciudadanía recordó que el gabinete en turno de las promesas que sostuvieron en 2017 sobre no subir el precio de las gasolinas, así lo dijo el director de Pemex en su momento. Y ya pues para finalizar les diré lo que yo opino acerca de este sexenio, mi conclusión, mi punto de vista. Y pues yo pienso que a medio camino de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, desde mi perspectiva, el balance es que los saldos no han sido positivos, ya que el presidente no ha logrado resolver ningún tema sustantivo de la agenda nacional. Y pues al contrario, lo que tenemos es un país en crisis económica, con inseguridad en amplios territorios, con promesas no cumplidas y con un nivel de aprobación social sumamente precario. Pues este ha sido el podcast, el esbozo de la historia de México. Gracias por su atención, si llegaron hasta aquí.